Buenas a todos, estamos aquí en el cuarto vídeo que son los bucles y vamos a ver hoy los dos tipos de bucles que existen en Python y en otros lenguajes, pero los vamos a ver en Python como es este curso. Así que para ello vamos a empezar creando un fichero que se llame bucles.py y sobre este fichero es sobre el que vamos a trabajar. Bueno, pues para empezar explicando lo que es un bucle, vamos a poner un ejemplo bastante sencillo. Si recordáis, en el segundo vídeo vimos lo que son las listas, ¿vale? Vamos a crear una que se llame animales y que contenga, por ejemplo, 3 animales. Vamos a añadir el perro, el gato y el elefante. Por ejemplo, ¿vale? Podéis poner lo que vosotros queráis y cuantos queráis. Y lo que vamos a hacer va a ser iterar a través de cada uno de estos strings. Entonces, para esto lo vamos a hacer con un bucle for, que vamos a hacer un for animal in animales. Esto lo que quiere decir es que la variable animal dentro de este bucle, aquí vamos a hacer un print de animal. Dentro de este bucle, la variable animal va a ir teniendo el valor de cada uno de estos elementos de la lista animales que hemos puesto aquí, ¿vale? Entonces, esto va a ir dando vueltas, va a ir iterando sobre esta lista. En la primera vuelta, animal va a valer perro, por lo tanto nos va a hacer un print de perro. En la segunda vuelta va a valer gato, el string, ¿vale? Recordad que estos son strings. Nos va a imprimir gato y en la tercera va a valer elefante, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a ver aquí con un terminal. Vamos a ejecutar python bucles.py y como veis nos imprime los 3 diferentes animales que hemos puesto dentro de la lista de animales. Entonces, esto básicamente es un bucle, para el que no lo conozca, que es iterar a través de los elementos de una lista, en este caso, o de algo que es iterable, ¿no? Para los bucles también tenemos la función range, ¿vale? Que básicamente, si nosotros hacemos un for i in range 5, por ejemplo, y hacemos un print i, recordad que este nombre de variable lo podéis llamar como vosotros queráis. Yo lo llamo i porque es típico en Python llamarlo i, lo podéis llamar n, por ejemplo, o lo podéis llamar x, o como vosotros queráis, ¿no? Pero la función range nos devuelve números del 0 al 4, ¿vale? Porque en este caso hemos puesto 5, entonces es del 0 al 4, es decir, del 0 al 5 sin incluir el 5, de otra manera dicho, y nos lo imprime, en este caso, pues solamente el número, ¿no? Entonces, si ejecutamos esto, vemos cómo efectivamente por aquí encima tenemos los 3 animales que habíamos escrito antes y por aquí tenemos del 0 al 4 los números que están imprimidos, ¿no? Entonces, bueno, esto puede ser interesante para hacer bucles, para imprimir índices, etcétera, que ahora vamos a ver unos ejemplos a continuación. Si nosotros queremos hacer una lista, por ejemplo, que incluya los números del 5 al 10, esta función es muy interesante, ya que nos permite hacer un range del 5 al 10. Bien, admite 2 parámetros también. Esto quiere decir del 5 al 10 sin incluir el 10. Y esto lo tenemos que transformar en una lista. ¿Cómo lo transformamos en una lista? Pues con la función list. Bien, entonces esto podríamos hacer un print de ello y obtendríamos una lista, como vais a ver, con los elementos de los números del 5 al 10 sin incluir el 10. Esto mismo también podríamos hacer un print de una lista del, por ejemplo, pues pongamos del 0 al 10, pero le vamos a añadir un tercer parámetro que va a ser dando saltos de 3 en 3 los números, ¿bien? Entonces esto lo que nos va a imprimir es una lista del 0 al 10 sin incluir el 10, dando saltos de 3 en 3. Como veis, añade a la lista el 0, luego el 3, luego el 6 y luego el 9, que son los saltos de 3 en 3, ¿no? Lo mismo podríamos hacer con números negativos y con la misma función. Por ejemplo, vamos a decir que vaya del menos 10
al menos 100, dando saltos de menos 30. Importante los negativos, no os confundáis. Pero de esta manera obtendríamos una lista desde el menos 10 hasta el menos 100 sin incluir el menos 100. Por eso aquí termina en menos 70, dando saltos de menos 30, ¿no? Se va restando, se va decrementando del menos 10 al menos 40 y finalmente al menos 70. Es importante también saber que esto lo podemos combinar, por ejemplo, con una lista que tenga diferentes strings, como puede ser, vamos a crear una lista L, ¿vale? Que contenga, pues, strings. Hola, mm, esto es una prueba. Entonces aquí tenemos una lista con 1, 2, 3, 4 y 5 elementos, que en este caso son strings, pero claro, yo esto quiero hacer que se imprima, ¿no? ¿Cómo lo hago? Pues con un for. For, pongamos x, ¿vale? Lo podéis llamar como vosotros queráis. In range len L. ¿Esto que nos va a devolver? Len L nos va a devolver 5. ¿Por qué? Porque la longitud de esta lista es de 5 elementos. Range, recordad que nos va a devolver elementos del 0 al 5 sin incluir el 5, es decir, del 0 al 4. Y lo que vamos a hacer nosotros es, como efectivamente nos coincide los índices, que aquí este es el índice 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, nos vamos a aprovechar de la función range y lo que vamos a hacer es un print en cada iteración de ¿qué? De L, la posición X. ¿Por qué? Porque X en cada vuelta va a tomar valores de 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces nosotros lo que hacemos es obtener de la lista L los elementos correspondientes. Si imprimimos esto, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Hola, esto es una prueba, con sus respectivos enters, ¿no? También es interesante la función range a la hora de, por ejemplo, hacer un sumatorio, que nosotros podemos poner con la función sum un range 4, por ejemplo. Aquí podemos poner esto y lo que hace es Python hace lo siguiente. Suma el 0 con el 1, con el 2 y con el 3. Porque recordad que va del 0 al 4 sin incluir el 4. Que esto nos daría igual a 6, ¿no? Entonces vamos a ver el resultado que nos devuelve. Perdón, esto hay que imprimirlo. Y efectivamente, como veis, nos devuelve un 6, que es la suma correspondiente a todos estos números. Ahora lo que vamos a ver son bucles anidados, en este caso el bucle anidado for, en el que vamos a calcular si los números del 2 al 10 sin incluir el 10 son primos o no. Lo que vamos a hacer para esto es primero hacer un for n in range del 2 al 10 sin incluir el 10. ¿Y qué vamos a hacer en cada iteración de estas? Pues vamos a hacer un bucle que esta variable se tiene que llamar diferente a esta de aquí arriba, importante porque hay que diferenciar entre las distintas variables, in range del 2 a n, y aquí lo que vamos a hacer es comprobar si dividiendo n entre x el resto es 0. Si es 0 el resto, entonces lo que vamos a hacer es imprimir n es igual a x multiplicado por n la división entera, que recordad que esto no devolvía decimales, entre x. Si esto se cumple, lo que vamos a hacer es un break, que esto es nuevo para los bucles, y esto es a lo que quería llegar. Ahora os lo explico lo que hace. Y si no, else, lo que va a hacer es imprimir n es un número primo. Entonces, ¿qué hace esto? Pues esto lo que hace es, aquí empieza un bucle que n toma el valor de 2, 3, 4, 5, así sucesivamente, hasta el 10 sin incluirlo. Dentro de este bucle, ¿qué hacemos nosotros? Pues imaginemos en el caso del 2, ¿no? El 2 daría la primera vuelta y dices, vale, pues otro bucle, entro aquí a otro bucle, que x tome el valor de 2 al 2 sin incluir el 2, por lo tanto x no toma valor, ¿no? Entonces pasaría a este else, que recordad que este else pertenece a este for, no a este if, ¿vale? Esto es importante distinguirlo. Por lo tanto, lo que haríamos aquí es, como esto no da un resultado true, pasamos al else e imprimimos esto. Por lo tanto, diríamos que 2 es un número primo.
Y es correcto, 2 es un número primo. En la siguiente vuelta n tendría el valor de 3. Entonces vendríamos aquí y diríamos, vale, x toma el valor del 2 al 3 sin incluir el 3, por lo tanto el 2, ¿no? Y aquí diríamos, vale, 3, que es el valor de n, entre 2, el resto es 0. No, negativo, por lo tanto aquí no vamos a entrar. Vamos a irnos al else. ¿Por qué? Porque ya no nos quedan más valores con los que probar, ¿vale? Porque esto era del 2 al 3 sin incluir el 3, por lo tanto hemos comprobado el 2, que es el único número que teníamos que comprobar, no se cumple, por lo tanto vamos a saltar a este else de aquí. E imprimiríamos que efectivamente 3 es un número primo. Pero ¿qué pasa con el 4? N toma valor de 4. Entramos a este bucle y decimos, vale, X va a tomar valores del 2 al 4 sin incluir el 4, por lo tanto vamos a comenzar con el 2, ¿no? Y aquí decimos, si N, que es 4, 4 dividido entre 2, ¿el resto es 0? Sí, por lo tanto, ¿qué vamos a imprimir? 4 es igual a 2, que es el valor de x en esta iteración de este segundo bucle anidado, por la división entera de n entre x, que va a ser 4 entre 2, es igual a 2, por lo tanto esto nos devolvería 4 es igual a 2 por 2, que efectivamente es correcto. Y el break este es importante, ¿por qué? Porque una vez sabemos que el resultado con el 2 entra en este if, no necesitamos continuar, porque no necesitamos ya comprobar con x igual a 3, ¿no? Porque ya sabemos que no es primo el número. Entonces lo que hacemos es un break, y este break lo que hace es salirse de este bucle, de aquí, de este segundo bucle que tenemos, y vuelve a esta iteración, ¿no? Entonces saltaría al número 5 en este caso. Entonces con el 5 ocurriría el mismo proceso y así hasta el 9. Entonces lo que vamos a hacer es ejecutarlo y efectivamente da el resultado esperado. Como hemos dicho, 2 es un número primo, 3 es un número primo, pero 4 ya no es un número primo. ¿Por qué? Porque 4 es igual a 2 por 2. Por lo tanto, recordad que un número primo es aquel que es divisible entre 1 y entre el número mismo, ¿no? Entonces, 2 es divisible entre 1 y entre 2. 3 es divisible solamente entre 1 y solamente entre 3. No se puede dividir entre cualquier otro número intermedio. Pero 4 ya no. 4 es divisible entre 1, entre 2 y entre 4. Entonces, por eso no es un número primo. El 5 es divisible entre 5 y entre 1. El 6 es divisible entre 1, entre 2, entre 3 y entre 6. Por lo tanto, así hasta el 9 y obtendríamos este resultado. Ahora vamos a hacer un ejercicio no parecido, pero también que introduce un concepto nuevo, que es para calcular cuando un número es par o impar. Entonces, para esto, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a hacer de nuevo un for n in range del 2 al 10 sin incluir el 10. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a comprobar con el if si n dividido entre 2, el resto es 0. Si lo es, entonces vamos a imprimir n es un número par. Y aquí tenemos que poner la palabra clave continue. Y si no, lo que vamos a hacer es un print de n es un número impar. Vale, ¿qué hace esto? Pues de nuevo hace el bucle de los valores del 2 al 10 sin incluir el 10. En este if comprueba si el número es par o no. Si es par, es decir, que el resto del número dividido entre 2 es 0, nos va a imprimir este texto de aquí, que es el número n es un número par. Y con el continue lo que hacemos es continuar a la siguiente iteración del bucle, ¿no? Entonces, si no lo es, si esto da false, ¿no? Recordad que esto da un resultado true-false booleano. Si esto da false, entonces no va a entrar aquí. Por lo tanto, va a seguir con esta línea y nos va a imprimir que el número n es un número impar, efectivamente. Y aquí, como termina el código del bucle, pues seguiría la siguiente iteración. Pero aquí no queremos que si nos imprime esto, siga imprimiendo aquí esto. ¿Por qué? Porque un número no puede ser par e impar a la vez. Por lo tanto, le ponemos el continue, que lo que hace es continuar con la siguiente iteración del bucle. Imaginemos que n es igual a 2, por lo tanto, n dividido entre 2, 2 dividido entre 2, el resto es 0. Efectivamente, nos imprime esto y lo que hacemos es continue, que dice, vale,
pues voy a continuar con la siguiente iteración, n igual a 3. Por último, en este vídeo os voy a introducir el bucle while, como os he dicho al principio, es el otro tipo de bucle que existe. Entonces, para ello, vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a tener un contador del 1 al 10 y en los números 4 y 7 no vamos a hacer nada, ¿vale? En los otros números los vamos a imprimir, pero en el 4 y en el 7 justamente no. Para eso voy a introduciros también una palabra clave pass, que ahora lo veremos, que lo que hace es pasar y no hacer nada, ¿vale? Entonces para esto vamos a crear un bucle while que vamos a tener una variable contador, la tenemos que crear al principio, ¿vale? Entonces contador va a ser igual a 1 desde un principio y lo que vamos a hacer es while contador sea menor o igual a 10, vamos a ejecutar lo siguiente. Para el que no sepa lo que significa while es mientras que el contador sea menor o igual a 10, entonces ejecútame lo siguiente. Cuando no se cumpla esta condición, de nuevo, aquí necesitamos una condición que sea true, ¿vale? Si esto devuelve true, entonces yo te voy a ejecutar lo siguiente. Si devuelve false, entonces ya voy a parar el bucle. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, cuando el contador sea igual a 4 or contador sea igual a 7, y aquí vamos a poner la palabra clave pass, ¿para qué? Para que no haga nada en esto. Entonces, cuando detecte que contador sea igual a 4 o que contador sea igual a 7, lo que va a hacer es nada, va a pasar. Y si no, un else, le vamos a poner que nos imprima el contador. Claro, ¿qué pasa? Que aquí el contador no se va incrementando, entonces para incrementar el contador en 1 en cada vuelta, lo que vamos a hacer es contador más igual 1. De esta manera conseguimos que se vaya incrementando así hasta el 10, hasta que no se cumpla esta condición. Entonces esto lo vamos a ejecutar y como vais a ver, va a imprimir todos los números del 1 al 10, incluyendo el 10. Esto no tiene nada que ver con la función range que he explicado anteriormente. Sin incluir el 4, fijaos que aquí pasa del 3 al 5 y sin incluir el 7 porque pasa del 6 al 8. Entonces, espero que haya quedado claros todos los conceptos que he explicado, tanto el bucle for como el while y algunas palabras clave como pueden ser pass, break o continue, junto a su función range, etcétera, etcétera. Si hay alguna duda, ya sabéis que tenéis la sección de comentarios para cualquier duda que tengáis y os la pueda responder a la mayor brevedad posible. Y dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.